Ujú.
Buenos días, estimados compañeros. Voy a en un minuto empezar a pasar lista para que continuemos con los temas que veíamos el día de ayer. Y bueno, demos continuidad al programa tal como les mencioné el día de ayer. ¿Vale? Entonces esperamos un minuto para que yo empiece a pasar lista y continuemos. Bueno, voy a empezar a pasar lista, por favor. Brandon Jair. Presente. Gracias, compañero. Ingrid Itzayana. Ingrid Itzayana. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Buenos días, compañera. Gracias. Giovanna. Presente, profe. Gracias, Giovanna. Kevin Cervantes. Mariana Carrasco. Cintia Vázquez. Cintia Vázquez. Didier. Aranza. Presente. Gracias. Luis Nieto. Presente, profe. Gracias, compañero. Jessica Paola. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Jessy. Gracias. Kevin Soto. Presente, profe. Gracias, compañero. Alicia. Presente. Gracias. Magali. Presente. Gracias, Magali. Paola. Melanie. Presente. Gracias, Melanie. Oscar. Presente, profe. Gracias, Buenos compañero. días. Buenos días, Oscar. Fátima. Presente, profe. De acuerdo. Gracias, Fátima. Jamie. Dana. Presente. Gracias, Dana. Yamilet. Presente. Gracias, Yamilet. Jimena. Presente. Gracias, Jimena. Jailin. Hinojosa. Presente, profe. Gracias, compañero. Bueno, pues vamos a dar comienzo, compañeros. Voy a empezar a compartir la pantalla nuevamente para retomar los temas que veíamos. Bueno, ayer ustedes recordarán, vimos lo que era diferentes tipos de medias estadística, ¿no? Vimos algunos tipos, la aritmética, la armónica, la ponderada. Y bueno, continuando con eso, Profe. mande. No le escucho muy bien. ¿Puede repetir lo que dijo? Perdón que le interrumpa. ¿Ya me escucha? Ya le escucho. ¿Sí me escucha, profe? No. Sí le escucho. Giovanna, ¿verdad? No, soy Aranza. Ah, dígame, Aranza. Mi compañera Yailin tenía problemas, profe. Me dijo que le avisara. Ok, muchísimas gracias. Qué bueno que me dice para estar al pendiente. También les iba a preguntar por Jamie. ¿No saben qué pasa con ella? De ella creo que es que ayer tenía problemas con lo de la luz porque ve que ha estado lloviendo Ajá, cierto. y se le iba. Pero bueno, ayer me quedé con eso de que no había luz en su casa, En su casa. pero ahorita si gusta, pues veo.
Sí, o sea, unas preguntas, no, por favor, porque se me hace raro ella. Es de las que tampoco falta y se me hace raro que no esté. Pero muchas gracias, Aranza. Bueno, Sí, profe, compañeros, gracias a usted. gracias. Muy bien, miren, el día de hoy vamos a continuar viendo lo que es la mediana, que es otra medida de tendencia central. Aquí es importante destacar que vamos a ver algunos ejemplos o casos muy particulares, ¿no? A veces la mediana se interpreta como que es de todas las medidas de tendencia central el más sencillo de calcular, ¿no? Porque, pues bueno, pensamos que nada más es el dato que está en medio y ya, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos casos en los que no es tan sencillo su proceder, sino tiene un grado de complicación. A veces se le ha menospreciado un poco a la mediana porque, pues bueno, pensamos que es lo más fácil, ¿no? Pero no lo es así. O sea, tampoco digo que es imposible, ¿no? Pero es un poco más complejo. ¿Cómo se define la mediana? Bueno, en primer lugar, la mediana se define como el dato que se encuentra exactamente a la mitad una vez ordenados de mayor a menor o viceversa los datos. Cuando se trata de una serie de datos impares, vamos a ver que existen dos casos. Cuando son datos pares y datos impares. Cuando son datos impares, pues es más sencillo. ¿Por qué? Porque es un dato único el que va a quedar al centro. Cuando los datos son pares, ¿qué se procede a hacer? Bueno, se procede a hacer la operación que está aquí en la pantalla, que dice mediana igual a la suma de los dos números centrales sobre 2, es decir, obtener, por decirlo así, un promedio de los dos valores centrales, ¿no? La media aritmética de los dos valores centrales. Es lo que se hace en casos cuando la mediana la buscamos en datos pares. Cuando son datos impares, pues no hay ningún problema, porque por ejemplo, si son 9 datos, tenemos 4 de un lado, 4 del otro, y el dato central es nuestra mediana. Pero cuando si hubiera 8 datos, pues ¿qué pasaría? Que sumamos los dos datos centrales, el 4 y el 5, lo sumamos, el valor lo dividimos entre 2, y la mediana, aquí puede presentarse una situación, que el valor de la mediana que nos dé sea un valor que ni siquiera esté contenido en los datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 4 y 5, si fueran impares, pues sería o 4 o 5, pero es un valor dentro de la colección de objetos. Pero si tenemos el 4 y 5 y lo sumamos, son 4 más 5 son 9, entre 2 nos da 4.5 y el 4.5 no está dentro de los valores de nuestra colección de objetos. Por lo tanto, ese valor, además de que no es discreto, se vuelve continuo, eh, no aparece como tal, o sea, es un dato que no estaba, un dato, por decirlo así, nuevo, ¿sale? Esa es la única, pues como desventaja que tiene esto de la mediana. Por favor, apunten esto para que podamos ir continuando, compañeros, por favor. Claro, profe, permítame. Gracias, Oscar.
Bueno, ¿podemos continuar? Sí, ya. Perfecto. Gracias, compañeros. Muy bien. Bueno, les decía que vamos a ver cada uno de los casos. El primero de ellos es cuando los datos son impares. Es decir, si nosotros estuviéramos tomando, por ejemplo, la variable edad para determinar la mediana cuando n es igual a 11, vemos que es un número impar, pues no hay ningún problema. El primer paso, ¿cuál sería? Ordenar los datos de mayor a menor, ¿no? Todos estos 11 datos los estoy acomodando aquí abajo. Eh, Vemos que de un lado hay 1, 2, 3, 4 y 5, y del otro hay 5 también. El valor central es 58. El segundo paso es determinar si son pares o impares. Bueno, ya sabemos que son impares. Y el tercer paso es que para este caso, como n, o sea, el valor de los datos, el conjunto de datos son impares, la mediana es el número que está justo en medio de la serie, por lo que aquí la mediana es 58. ¿Vale? Vemos este ejemplo, es muy sencillo, pero nos puede servir para ilustrar esto que yo quiero o que yo les estaba mencionando, ¿no? Del valor central, ¿vale? Caso contrario, cuando los datos son pares. Si tuviéramos la misma variable edad para determinar la mediana, pero si aquí nuestra muestra fuera 10 personas, es un número par. El primer paso es ordenar datos de mayor a menor, pero encontramos que tenemos 4 de un lado, 4 del otro y 2 valores al centro. Segundo paso, determinar si son pares o impares, pues ya sabíamos de antemano que son pares. Y el tercer paso es aplicar la fórmula del primer valor más el segundo valor sobre 2, o sea, una media aritmética, 120 entre 2, y la mediana es el 60. Y pasa lo que yo les decía, que el valor no está contenido dentro de la colección de objetos. ¿Ya vieron? Es un valor que nuestra muestra no lo arrojó. ¿Sale? Entonces, por favor, si gustan copiar el caso 1 y el caso 2 para que podamos continuar. Ustedes me indican en cuanto pueda yo proceder al otro diapositivo. Profe, Mande. es prácticamente el número que está en medio. Sí, es el número que está en medio. Cuando son datos impares, pues es muy fácil ubicarlo. Cuando son impares, no. Pero vamos a ver que hay otros casos en los que cuando los datos están agrupados, se aplican otros criterios y otras fórmulas. Por eso Es cuando están repetidos, ¿no? bueno, O bueno, cuando están repetidos, pues si hay dos números, por ejemplo, si fueran impares, pero el número que tiene a su derecha y a su izquierda es, por ejemplo, si fuera 64, aquí los tres valores, fuera 64, 64 y 64, la mediana es 64. Y puede ser que la mediana y la moda se parezcan. Lo que yo les mencionaba ayer, que todos convergen al centro. Y es una muestra balanceada o equilibrada. ok. Ujú. Entonces, por favor, terminen de copiar esto para que podamos seguir.
bueno, seguimos, ¿no? Estos son los datos pares. También pongan el ejemplo para que nosotros podamos continuar. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos, compañeros? Sí, profe. Bien. Bueno, eh, les decía yo que hay unos casos particulares. Vamos a ver qué es la mediana para datos agrupados, que en este caso, cuando los datos se encuentran ordenados, la mediana se obtiene con un procedimiento, pues con un poco más de detalle. El procedimiento es clase mediana y la fórmula es la que está aquí enfrente. Dice mediana es igual a L, que es L más corchetes n sobre 2 menos la frecuencia acumulada entre la frecuencia por I, donde M de n es la clase mediana, L es el límite real inferior de la clase mediana, n es el número total de datos, FA es la frecuencia acumulada en la clase inmediata inferior a la clase mediana, la cual es la misma a la frecuencia acumulada correspondiente a L. Luego tenemos F, que es la frecuencia en la clase mediana, y que es la longitud del intervalo o clase mediana, la anchura, ¿vale? Eso es lo que simboliza cada una de las literales de esta fórmula. Entonces, por favor, tomen nota para que podamos continuar. Profe, ¿le puede cambiar tantito a la 22, por favor? Claro que sí. Ahí está. Ya está, gracias. Sí, sí, Ali. Muy bien. Entonces, esta es la otra fórmula que vamos a ver. Entonces, les pido de favor que la pongan clara y cada una de las literales qué significa. Y lo que les comentaba ayer, hay que ir haciendo un formulario, compañeros. ¿Por qué? Porque pues, es más sencillo de esa manera, en cada caso, saber qué voy a hacer. No es lo mismo que yo pues, ande ahí buscando en los apuntes dónde está la fórmula para tal ejercicio, que a que yo tenga un formulario y diga mediana, datos agrupados. La fórmula y qué significa cada literal, porque luego pasa que tengo la fórmula, pero ¿y esto qué es? ¿Y esto qué significa? Entonces, pues casi da lo mismo que no tener nada. Entonces, hay que irlo preparando de todo el curso, porque vamos a ver a lo largo del curso datos y más datos, fórmulas y fórmulas, que son para procedimientos aplicados, ¿no?
¿Puedo continuar a la otra para que sigan viendo las variables? Sí, por favor, profesor. Claro, gracias, compañera. Ahí están los otros valores. Ya, profe, si quiere cambiar. Muy amable, gracias, Itza. No, profe, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no, ok, bueno. Ya. Go. Ya, profe. Gracias, compañeros. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver el ejemplo con números, ¿no? Tenemos lo que les decía yo, una tabla donde tenemos número de clases, o sea, cuántos intervalos hay, los intervalos propiamente, que es lo que está aquí en medio, que va de 42 a 46, 47 a 51 y así consecutivamente, y las frecuencias, es decir, cuántos números están contenidos en cada uno de los intervalos. El total de datos sería entonces la sumatoria de las frecuencias, que es igual a 180. Ujú. Entonces, bueno, esta es una forma que vamos a ver muy básica. Despuésito vamos a ver algo más, pues un poquito más elevado, ¿no? Para que pues vean otras fórmulas de cálculo. Ujú. Dice, primer paso, obtenemos los límites reales inferiores. Para obtenerlos hay que restar 0.5 de los límites aparentes o intervalos de clase, y el límite real superior se obtiene sumando 0.5 al límite superior aparente. O sea, ahorita lo vamos a ver. Segundo paso, se identifica en la tabla de distribución la acumulada a la cual se le conoce para efectos de mediana como la clase de la mediana. Y tercer paso, finalmente, sustituyen los valores en la fórmula encontrados en la tabla de frecuencias. Dicho esto y aplicando estos pasos, el primer paso es
n sobre 2. Dividir el total de elementos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque queremos encontrar el valor central, ¿no? Entonces, n entre 2 es igual a 180 sobre 2, es 90. El segundo paso es ubicar a 90 en la frecuencia acumulada y esa es la clase mediana. Tenemos en la tabla anterior teníamos estas tres columnas: número de clase, intervalos y frecuencias. Son las mismas: número de clases, intervalos y frecuencias. Apareció el límite real inferior y el límite real superior, que decíamos que lo obteníamos restando al límite inferior 0.5, o sea, en vez de 42 es 41.5, y al límite superior sumarle 0.5, 46.5. Y eso hicimos en cada uno de los intervalos que tenemos inferiores, aparentes, y de los límites superiores, aparentes. Sumar 0.5 y restar 0.5, según sea el caso. Luego decía, segundo paso, ubicamos 90 en la frecuencia acumulada. Bueno, tenemos nosotros la frecuencia aquí, que es la misma columna que teníamos en la gráfica, en la tabla anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? La que se va sumando, ¿no? En el primer caso teníamos la frecuencia de 2, la acumulada, ¿cuál es? 2. Ahora, si a 2 le sumamos la frecuencia del segundo intervalo, que es 9, 2 más 9, ¿cuánto es? 11. Es el acumulado, los 9 de ahorita más los 2 anteriores. Ahora, el 11 más el 31, que es de la frecuencia del intervalo 3 o del número de clase 3, son 42. Es decir, del número de clase 1, 2 y 3, nuestro acumulado es 42. Ahora, si a 42 le sumamos 50, da 92. 92 más 51, 143. 143 más 30, 173. Y 173 más 7 es 180. Una manera de corroborar que la frecuencia acumulada es correcta es que el último valor de la acumulada tiene que ser igual a la sumatoria de las frecuencias. Si este valor y este coinciden, quiere decir que hemos realizado un buen conteo de las frecuencias acumuladas. Y aquí nos dice en el paso 2, ubicamos a 90 en la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia acumulada, esta. El valor 90 como tal no está, pero el más cercano a 90 sí está, que es 92. Es el que más se aproxima. Ahora, ya que tenemos esta tabla, compañeros, pasamos al paso 3, que es sustituir en los valores de la fórmula. Ok, dijimos mediana es igual a L. L, que dijimos que era el límite, ¿qué? ¿Me pueden ayudar? El límite, ¿qué? Inferior real, ¿no? En este Real caso, inferior de clase mediana. ¿perdón? Es límite real inferior de la clase mediana. Oh, perfecto, muy bien. Entonces, aquí yo puse en negrito la clase mediana, que es esta. Entonces, el límite real inferior, ¿cuánto vale? 56.5. 56.5 más n sobre 2. N sobre 2 yo lo calculé aquí. 180 entre 2. 180 sobre 2 menos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada en este caso es de la clase que decía, la frecuencia acumulada en la fórmula que decía, FA, frecuencia acumulada en la clase inmediata inferior a la clase mediana. Por lo tanto, si tenemos en este caso la clase mediana es, la frecuencia es 92, la inmediata anterior sería 42. Aquí está, 42. Entre la frecuencia que es 50. En este caso, la frecuencia de la clase mediana es 50. La acumulada es 92, pero la frecuencia es 50. Sobre 50 por la I, que es la anchura del intervalo, que es cuántos valores hay entre 41.5 y 46.5. ¿Cuántos hay? 5 datos, ¿no? Por 5. Ya que tengo la sustitución, pues empiezo a efectuar las operaciones. 56.5 más 90 menos 42 son 48 entre 50 por 5. Hago la ejecución correspondiente aquí, lo sumo y nos da la mediana, que es de 61.3. Y eso fue todo lo que hice para calcular la mediana en este caso. ¿Sale? Entonces, preguntas, comentarios. Un poco más despacio. Ok, entonces miren, voy a regresar al principio de ahorita de esto, no al principio de la clase, para que, bueno, esto ya lo copiaron. Empecemos aquí, van tomando notas y vamos avanzando, compañeros, para que ustedes
vayan corroborando que efectivamente la información aquí fue saliendo como les fui indicando. Entonces, por favor. O sea, en ese paso simplemente hay que poner 0.5. Tengo 0.5, ¿sí? Sí, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que yo les pido es que, bueno, la tabla, si quieren, no copien esa tabla, si quieren esta que ya está completa, porque hay que insertar unas columnas de cada lado. Pero bueno, el paso 2 y el paso 3 sí sería correcto que anoten de qué trata. Y pues, obviamente el paso 3, pues la sustitución, ¿no? En la fórmula. No hay mucho pierde ahí. Bueno, seguimos. Esto es lo que nos interesa, como tal, esta tabla, que es de donde obtenemos todos los valores de la fórmula. Aquí están los 3 pasos. Paso 1, n sobre 2, 180 entre 290. Luego 90 en la frecuencia acumulada. Acuérdense, la frecuencia acumulada es esta columna. En esta no nos vamos a centrar ahorita. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no nos interesa por este momento, para esto que estamos haciendo. Ahorita nos ubicamos en esta, que es donde está el valor más cercano a 90 y decimos que es 92. Y esta columna, esta fila, se llama clase mediana. Y es de donde iremos obteniendo los valores de nuestra fórmula. Entonces, por favor, tomen nota de esto que está aquí. Profe, dijo que para sacar los intervalos de clase se tenía que sumar 0.5 al límite real inferior, ¿verdad? No, al inferior se le resta 0.5 y al superior se le suma 0.5. Ah, ok. Sí. Gracias, profe. No, por nada. Gracias a usted.
Ustedes me dicen en cuanto pueda proseguir, ¿sí? Compañeros, me dicen en cuanto pueda continuar, por favor. Sí, profe, permítame. Sí, gracias. Creo que ya, profe, bueno, no sé los demás. No, de acuerdo, muy bien, gracias. Seguimos entonces con la sustitución de la fórmula para que podamos pasar a otros ejemplos.
Ya, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, ya que terminamos de ver esto, vamos a ver otros métodos de cálculo de la mediana. Ujú. Bueno, pero vamos a ver un ejemplo brevemente. Ujú. Bien, suponiendo que tengamos el ejemplo siguiente. Bueno, dice, tiempo invertido en atender a un cliente y vemos rangos de 141 a 157, de 157 a 173, de 173 a 189, de 189 a 205, de 205 a 221 y 221 a 237. El número de clientes es, que es la frecuencia, 2, 13, 17, 14, 3 y 1. Vamos a resolver este ejercicio pero con otra fórmula que ahorita vamos a ver. Para eso voy a ocupar mi Paint. En un segundo. Ujú. Denme un segundo, compañeros, por favor. Listo. Aquí está. Les decía yo que vamos a ver este otro ejemplo, que es, bueno, similar en cuestión de que tiene rangos y tiene frecuencia, que es lo que, a final de cuentas, necesitamos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es eh, encontrar, bueno, ya tenemos el tiempo invertido, que es el rango, el número de clientes, que es la frecuencia. Ahora vamos a obtener lo que es la frecuencia absoluta. Déjame ponerlo por aquí. Voy a ver si puedo continuar esta tabla. Profe, Mande. ¿es lo del anterior? Sí, vamos a ver este otro ejemplo, pero con otra manera de cálculo. Ah, es otra manera, ok. Otra fórmula más. Ajá. Entonces déjenme ver si me queda igual la tabla a esto que está aquí. Listo. Creo que ahí va. Ustedes vayan construyendo también la gráfica, así como la que yo estoy haciendo, para que nos vayamos a la par, ¿no? Ujú.
Bien, bueno, ¿cómo se va construyendo? ¿Cuál es la marca de clase? Es el promedio del intervalo. Entonces, 141 y 157, la suma entre 2, ¿cuánto nos da, compañeros? 141 más 157, ¿cuánto nos da? ¿Cómo, perdón, profe? 298, ¿no? ¿Cuánto? 298. Ok, entre 2. Son 149. 149, muy bien, Nieto. Entonces, ¿en qué consiste la marca de clase? En sumar los límites superior e inferior y dividirlos entre 2. Eso es lo primero que hay que hacer. En este caso, hay que, ¿Uno por uno? sí, uno por uno. Ah, ok. Por favor, a ver, entonces déjenme anotar aquí lo que estoy haciendo. Límite inferior más límite superior sobre 2. Es lo que hicimos aquí. Bueno, lo que vamos a hacer aquí más bien. El otro, ¿cuánto les da? Me van diciendo. Ahora, la frecuencia acumulada, ¿cómo la obtenemos? Esta es la frecuencia absoluta, esta que está aquí. Déjenme señalarla. La frecuencia acumulada, ¿cómo la obtenemos? En este caso, la frecuencia en primer lugar es 2. Luego, 2 más 13, ¿cuánto nos da? 15, ¿no? 15. Luego, 15 más 17, ¿cuánto nos da? 32, ¿no? 32. Perfecto, muy bien. ¿Cuál sigue? 32 más qué. 14. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da esto? 46. Muy bien, 46. Listo, ¿cuál sigue? 46 más 3. Perfecto, 46. 49. 49, muy bien. Y luego, ¿cuánto nos da? 49 más 1 es igual a 50. Perfecto, 49 más 1. Perfecto, gracias, Emilet. 50. Que si nosotros lo queremos corroborar, hay que sumar esto: 2 más 13 más 17 más 14 más 3 más 1. Y obviamente nos tiene que dar 50. Que es la sumatoria de las frecuencias, que es lo mismo a la frecuencia acumulada del último elemento. Son idénticos. Sí, profe, es correcto. Sí, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Entonces, ya. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la fórmula, que voy a anotarla aquí. La fórmula o la tercera fórmula de calcular la mediana, ¿sale? Entonces, sería mediana es igual a límite inferior de la mediana más, viene aquí un cociente, le ponemos el lin superior menos el lin inferior
Límite superior menos límite inferior de la mediana, obviamente. De la mediana. Y luego va lo que es 0.5. Mira, 0.5. 0.5 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Vale? Todo esto se divide sobre lo que es la frecuencia acumulada de la mediana. Listo. Esa es la otra fórmula que vamos a ocupar. Vayan copiándola para que sigamos. Listo, ustedes me dicen en cuanto podamos continuar. Profe, ¿me podría explicar otra vez? Sí, Porfa. ¿desde dónde se quedó? O sea, sí entendí de cómo sacar la marca de clase, Ujú. pero la frecuencia esa ya no me quedó claro bien. ¿Esta? Sí. Ok, mire, le decía yo que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias. Por lo tanto, aquí al 2, como no hay nada antes que el 2, entonces no hay nada acumulado. Por lo tanto, queda igual, 2. Ahora, Ok. aquí tiene una frecuencia, más la siguiente frecuencia que es 13. 2 más 13, ¿cuánto nos da? 15. ¿Por qué 15? Porque tenemos 13 y acumulados 2. Ah, es como la anterior, profe, Sí, es como lo la mismo. anterior tabla. Ah, ya. Exactamente. Ah, es que Es- como vi que ya tenía una suma, pues no me cuadró, pero ya entendí. Es la que sumabas 2 más 13 da 15 y 15 más 17, ¿no? Exactamente, sí. Ah, ok. Ah, entonces ya quedó claro. Sí, ok, usted me dice, ¿eh? Sí. Profe, Mande. le pido una disculpa, pero creo que fui yo quien rayé su pantalla, pero fue un accidente, no fue a propósito. Ah, ok. Pero ya no sé cómo quitarlo. A ver, permítame, entonces déjeme desactivar eso. A ver, Ya ¿qué quedó? saqué la... Ay, tú cállate. A ver, ya puedo quitar. El profe va a ir a rayar tu casa, a ver si es muy graciosa, ¿eh? Ándale, ¿no? A ver, De verdad, profe, una disculpa. no te preocupes. ¿Ya lo pudiste quitar? Ah, no, todavía no, a ver, permítame. Ah, sí. No, profe, no lo puedo quitar. Porque es darle control Z, ¿no? Es que estoy en el teléfono. Ups, no, quién sabe entonces cómo se...
Uy, no puedo. Una disculpa, profesor, de Sí, verdad. sí, está bien, no te preocupes, compañera. Bueno, a ver, entonces vamos a calcular la siguiente columna que nos hace falta. Aquí ya tenemos límite inferior, límite superior, límite inferior, ya los tenemos. Y tenemos lo que es 0.5, pues es una constante. Nos hace falta la frecuencia acumulada anterior, pero relativa, ¿sale? Entonces, frecuencia acumulada relativa anterior. ¿Y cómo se calcula esto? Dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de elementos. Es decir, divido yo frecuencia acumulada entre el total. Entre el total. En este caso serían 2 entre 50. ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿50 entre 2? 2 en... 0.04. Ok, 0.04, muy bien. Ahora, la que sigue, ¿cuánto sería? 15 entre 50, ¿cuánto es? 0.3. Ok, 0.3, muy bien. La que sigue, ¿cuánto es? 17. No, sería 32, ¿no? 32. Ajá. Entre 50, ¿cuánto es? 0.64. Ok, muy bien. Luego la que sigue es 46. Entre 50, ¿cuánto es? 0.92. Ok, 0.92. Muy bien. Ahora, la que sigue que es 49 entre 50, ¿cuánto es? 0.98. Ok, 0.40. Muy bien. 49 entre 50, ¿cuánto me dijo? 0.98. ¿Y 50 entre 50 cuánto es? No. Ok, muy bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos? El 1 que es el 100%, ¿verdad? 1.0 que es el 100%. Muy bien, ahora tenemos que pasar la sustitución en la fórmula. Entonces, el límite inferior de la mediana, ¿cómo lo vamos a obtener, compañeros? ¿O qué hay que hacer? A ver, de acuerdo a los pasos que vimos en el anterior. O que dice más bien aquí la forma, límite inferior de la mediana. Ok, la mediana está en esta parte, que son los 17, porque es lo más cercano a 25, que sería dividir 50 entre 2. Si nosotros dividimos 50 sobre 2, es 25. Lo más cercano a 25 está aquí en el 17. Por lo tanto, a esta hilera se le va a llamar clase mediana. ¿Vale? Y vamos a empezar a sustituir aquí en los valores. Tenemos lo que es, dice mediana igual a límite inferior de la mediana. ¿Cuánto es el límite inferior de la mediana? Son 173, que es este valor que está por aquí. 170, límite inferior, serían 173. Luego más, y viene lo que es el cociente. Límite inferior, límite superior, ¿cuánto es? 189. Es 189 menos 173, que estoy sustituyendo esta parte de la fórmula, el límite superior menos el límite inferior de la mediana, ¿ok? Y ahora esto lo vamos a multiplicar por 0.5 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada relativa anterior, ¿cuál es? De 0.64 es 0.3, la que está inmediatamente anterior, 0.3, ¿vale? 0.3. Y todo eso lo vamos a dividir entre la frecuencia acumulada de la mediana, que es 0.64, ¿vale? Y hacemos los correspondientes cálculos. Por favor, ayúdenme haciéndolos. 178. ¿Cuándo? 178. Perfecto, muy bien. 178. Entonces, la mediana es igual a 178. Ahí está. Listo, compañeros. Es la tercera fórmula de cómo se puede calcular la mediana. En las que hemos visto, aquí está la tercera, que podemos ver cómo calcular. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más y un ejercicio más de cálculo de la mediana.
Y si nos da tiempo, vamos a ver de una vez lo que son los cuartiles, que es parte de la amplitud de estas medidas. ¿Estamos de acuerdo? Claro Sí, que sí. profe. Perfecto, gracias, compañero. Muy bien, entonces, pues ¿Me tomen puedes nota. subir tantito, profe? Claro, claro. Listo, sí. Gracias, profesor. No, gracias a usted. Muy bien. Seguimos entonces. Hay otra fórmula más para resolver la mediana. No sé, estoy pensando en tal vez lo hagamos. Es muy parecida a la que yo les enseñé en la presentación de PowerPoint. Solo que tiene, en vez de que se multiplique el intervalo, se suma. Estoy pensando que tal vez lo hagamos de una vez para que queden claro las 4 maneras de hacer un cálculo de la mediana. Y ya posteriormente, pues, tal vez dejarles un ejemplo, ¿vale? Profe, ¿le puede bajar tantito, porfa? Claro. Entonces me dicen en cuanto continuemos, por favor, para el otro ejemplo. ¿Podemos seguir? ¿Perdón? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Seguimos entonces. Bueno, vamos a ver esta última tabla y esa se va a quedar de tarea. Vamos a ver el tercer método de cálculo de lo que es la mediana. Entonces, bueno,
hay que copiar este ejercicio, y por favor, para que hagamos hagan la tarea con la fórmula que a continuación voy a poner, en lo que ustedes van copiando los datos, ¿vale? Entonces, este es un tercer cálculo de la mediana, que es igual al límite inferior, ¿vale? Más C sobre N sobre 2 menos F mayúscula menos 1 sobre F y con la letra I. Aquí ponemos para determinar que es un cociente. Ahora vamos a poner cada una de las letras que significa. En este caso, LI ¿qué es? Bueno, el límite inferior de la clase mediana. De la clase mediana. ¿Sale? Ahora, tenemos lo que es C. La letra C, ¿qué significa? C es la amplitud de los intervalos. La C es la amplitud de los intervalos. Luego tenemos N sobre 2, que no es más que dividir el total de elementos de la población entre 2 para sacar el valor central. Entre 2. Luego tenemos F y menos 1. Esto es, vamos a anotarlo por aquí, frecuencia absoluta acumulada. Acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Y por último tenemos FI, que es lo que está aquí abajo. Esto es igual a la frecuencia de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Listo? Entonces ya con estos valores de tarea ustedes van a calcular lo que es la mediana utilizando esta fórmula, que es nuestra cuarta metodología para obtenerla. Entonces, por favor, copien esto y la tarea es encontrar. ¿Tarea? Es O sea, va a ser el mismo procedimiento, pero al final vamos a utilizar esa fórmula. para ahorita, para este ejercicio y en este momento, sí, pero en el examen yo les especificaré cuál de las metodologías es la que vamos a ocupar. Pero ahorita como estamos ya viendo ejemplos de cada una, nos hace falta de esta. Entonces, empiecen a resolver y lo que falte lo terminan de tarea. Ok, sí, ¿Sí? profe. Muy bien, por favor. Entonces, empiecen en un rato más y ya terminan la clase. Pero mientras vayan avanzando, copiándolo y completando más bien completando las columnas que hacen falta. La de las frecuencias relativas, la absoluta, que no las tenemos ahí como tal. Entonces, pues por favor.
Bueno, compañeros, será todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Repasen lo que hemos visto esta semana, que han sido algunas fórmulas y métodos de cálculo. Y la próxima clase vamos a continuar con más temas de esto, ¿sale? Sí, profesor. profe. Pues gracias, compañeros. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta Ay, luego, profe, compañeros. igualmente, Gracias. Profesor, ¿no sabe cuándo es el próximo examen? ¿Todavía? Sí, el segundo examen. Permíteme, Ajá. le doy la fecha en este momento. Sí. Déjeme ver. Ujú. La segunda evaluación va del 15 al 21 de octubre. Ok. Del 15 al 21 de octubre es la segunda evaluación. Nuestro examen probablemente sea, probablemente digo porque no sé, el 20 o 21 de octubre. Vale. Está bien, profesor. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego, compañeros. Buen día. Buen día.